Cuba, tierra de ritmos intensos, de alma rebelde y de un pueblo que ha aprendido a resistir, aunque el mundo se caiga a su alrededor. Pero detrás del son, del ron y del malecón hay una historia que no siempre se cuenta, una historia de conquista, de esclavitud, de traición, de hambre y también de coraje, de dignidad, de lucha incansable por la libertad. Esta es la historia de un país que ha sido callado, vigilado, aislado, pero jamás vencido. Si tú también sientes que has tenido que luchar contra todo para seguir de pie, esta historia es tuya. Y si alguna vez creíste que los pueblos pequeños no podían cambiar su destino, hoy descubrirás cómo Cuba lo hizo a su manera. Bienvenidos a la historia completa de Cuba. Antes de comenzar esta poderosa historia, te pido algo muy especial. Suscríbete al canal y deja en los comentarios: Cuba, tu fuerza inspira al mundo. Ese simple gesto no es solo para apoyar este contenido, es para que más personas como tú puedan encontrar este video, conocer esta historia y sentirse acompañadas. Porque cuando compartimos memoria, también compartimos dignidad. Ahora sí, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no te dejará igual. 1. La isla antes del tiempo. Los primeros habitantes. Imagina por un momento una isla cubierta de selvas densas, con ríos cristalinos que serpenteaban entre montañas suaves y llanuras fértiles. No había ciudades, ni autos, ni ruido, solo el murmullo del viento entre las palmas y el canto de los pájaros al amanecer. Así era Cuba, mucho antes de que Cristóbal Colón pusiera un pie en ella. Esta tierra ya tenía historia, ya tenía alma. Mucho antes de la llegada de los europeos, la isla estaba habitada por pueblos originarios que vivían en equilibrio con la naturaleza. Los taínos, los siboneyes y los guanajatabeyes eran los principales grupos indígenas que poblaban el archipiélago cubano. Cada uno tenía sus propias costumbres, pero compartían algo en común: un profundo respeto por la tierra que los alimentaba. Los taínos, que venían de la gran familia arawak del norte de Sudamérica, fueron los más numerosos. Eran agricultores, pescadores y artesanos. Cultivaban yuca, maíz, batata y ají y vivían en comunidades llamadas yucayeques, construidas con madera y hojas de palma. Sus casas, los bohíos, eran circulares y se organizaban alrededor de una plaza central, donde celebraban danzas y rituales. Los taínos también tenían una rica vida espiritual. Creían en seres sobrenaturales llamados semíes, que representaban a los espíritus de la naturaleza o de los antepasados. Cada comunidad tenía un beíque o chamán que curaba enfermedades y guiaba los rituales. Mientras tanto, los siboneyes, considerados más antiguos, eran recolectores y pescadores. Vivían principalmente en cuevas y zonas costeras. Eran menos numerosos, pero también formaban parte del mosaico humano que daba vida a la isla. Y aún más misteriosos eran los guanajatabeyes, de quienes sabemos muy poco, pero que probablemente habitaban el occidente de Cuba en tiempos remotos. Esta era una Cuba sin fronteras, sin guerras globales, sin colonizadores, un paraíso que parecía detenido en el tiempo. Pero ese equilibrio natural estaba por cambiar para siempre, porque en el horizonte del siglo XV se acercaban naves desde un mundo desconocido, impulsadas por el deseo de oro, gloria y conquista. Y así, la historia de Cuba daría un giro dramático, uno que marcaría el destino de la isla por más de 4 siglos. 2. La llegada de Colón, el comienzo de la conquista, 1492. Aquel equilibrio ancestral que los taínos, siboneyes y guanajatabeyes mantenían con la isla se rompió de forma repentina un 27 de octubre de 1492, cuando 3 embarcaciones europeas se asomaron al horizonte: la Niña, la Pinta y la Santa María. A bordo venía un navegante genovés llamado Cristóbal Colón, que buscando una nueva ruta hacia las Indias había encontrado, sin saberlo, un nuevo mundo.
Cuando Colón pisó tierras cubanas por primera vez, lo hizo en la costa noreste, en un lugar que hoy se conoce como Bariay, en la actual provincia de Holguín. Quedó fascinado con la belleza de la isla. Describió sus paisajes como un paraíso terrenal, con árboles frondosos, agua dulce en abundancia y una tierra fértil que parecía prometer riquezas sin fin. Pero la fascinación de Colón no venía sola. Traía consigo un sistema de pensamiento europeo que veía al Nuevo Mundo como algo para ser conquistado, explotado y sometido. Aunque al principio los encuentros con los pueblos indígenas fueron pacíficos y los taínos ofrecieron regalos, frutas y tabaco, los intereses económicos y políticos de la corona española transformarían rápidamente esa cordialidad en dominio brutal. Colón nombró la isla Juana en honor al príncipe Juan, hijo de los reyes católicos. Sin embargo, ese nombre no duraría mucho. Más tarde pasaría a llamarse Fernandina, después Santiago, hasta que finalmente quedó como Cuba, el nombre que los nativos usaban para referirse a su tierra. A partir de ese primer contacto, los españoles comenzaron a explorar el resto de la isla y, unos años más tarde, en 1511, darían el siguiente paso: la conquista militar y la colonización definitiva. A la cabeza de esa empresa estaba Diego Velázquez de Cuellar, quien fundaría las primeras 7 villas, entre ellas Santiago de Cuba, Bayamo y La Habana. La llegada de los europeos significó la imposición de nuevas normas, religión, idioma y estructuras políticas, pero también una catástrofe demográfica para los pueblos originarios. En poco tiempo, enfermedades desconocidas para los indígenas, como la viruela y el sarampión, comenzaron a causar estragos. A eso se sumaron el trabajo forzado, el maltrato y la pérdida de sus tierras, provocando un colapso casi total de las poblaciones nativas. Uno de los ejemplos más trágicos de esta época fue la muerte del cacique Hatuey, un líder indígena llegado desde la Española, que intentó resistir la conquista española. Hatuey fue capturado y quemado vivo en 1512. Antes de morir, según cuenta la leyenda, un sacerdote le ofreció la oportunidad de bautizarse para ir al cielo. Hatuey preguntó si allí también estarían los españoles. Cuando el sacerdote le dijo que sí, respondió: «Entonces no quiero ir al cielo». Esa respuesta quedó grabada en la historia como un símbolo de la dignidad y la resistencia del pueblo indígena frente a la brutalidad de la conquista. Así, en apenas unas décadas, el mundo que los taínos conocían desapareció casi por completo. Cuba se convirtió en una colonia española, una tierra bajo control extranjero, utilizada como punto estratégico en el Caribe y como base para futuras conquistas continentales. La isla ya no sería la misma, y lo peor aún estaba por llegar, porque tras el exterminio de los pueblos originarios, los españoles buscarían una nueva fuente de mano de obra: los esclavos africanos. Así comenzaría la siguiente etapa de la historia cubana, marcada por la riqueza del azúcar y el horror de la esclavitud. 3. La colonia española y el azote de la esclavitud, siglos XVI y XIX. Tras la conquista, Cuba quedó completamente bajo control español. Era el siglo XVI y comenzaba el largo período colonial. Los españoles no solo impusieron su idioma, su religión y sus leyes, también transformaron la isla en una pieza estratégica dentro del gigantesco imperio español. Al principio, Cuba era utilizada principalmente como punto de escala en el camino hacia las grandes riquezas del continente americano: oro en México, plata en Perú. La Habana, con su bahía natural privilegiada, se convirtió rápidamente en un puerto clave, desde donde salían galeones cargados de tesoros rumbo a España. Pero este protagonismo atrajo también a corsarios, piratas y enemigos del imperio,
Por eso, en 1558 comenzó la construcción de fortalezas como el Morro, que aún hoy vigilan silenciosamente el mar como testigos de siglos de historia. Sin embargo, lo que marcó verdaderamente la vida cotidiana en la colonia fue otro fenómeno: el auge de la economía del azúcar. Con el paso de los siglos, los suelos fértiles de Cuba y su clima tropical se revelaron ideales para el cultivo de la caña de azúcar y del tabaco. Ambos productos se convirtieron en el motor económico de la isla, pero también en la causa de uno de los capítulos más oscuros de su historia. Para sostener esa economía basada en grandes plantaciones, los españoles comenzaron a traer esclavos africanos de manera masiva. Desde el siglo XVI y con fuerza creciente en los siglos posteriores, miles y miles de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de sus tierras en África, encadenados y transportados en barcos infrahumanos rumbo al Caribe. Muchos morían en el camino y quienes sobrevivían eran vendidos como propiedad. En Cuba, eran obligados a trabajar sin descanso en los campos de caña, bajo un sol implacable, con castigos brutales, alimentación precaria y sin ningún derecho. La esclavitud no era solo una práctica económica, era una institución social, aceptada y protegida por la ley colonial, y a pesar del horror, resistieron. Muchos esclavos escapaban a las montañas formando comunidades llamadas palenques, donde intentaban vivir libres. Otros se rebelaban dentro de las haciendas, incendiando cañaverales, organizando levantamientos. Uno de los más recordados fue el de Aponte en 1812, un líder afrodescendiente que planeó una gran revuelta antiesclavista, aunque fue descubierto y ejecutado. Pero la semilla de la rebeldía ya estaba plantada. Durante este largo período colonial, también fue tomando forma una identidad criolla. Cubanos nacidos en la isla, descendientes de españoles, africanos y mestizos, que poco a poco comenzaron a sentirse cubanos antes que súbditos del rey de España. Aunque las clases altas criollas solían tener privilegios, muchos también resentían el control peninsular, los impuestos y la falta de poder político. Cuba era una sociedad profundamente desigual. Pocos lo tenían todo y muchos no tenían nada. Las riquezas del azúcar y el tabaco llenaban los bolsillos de unos pocos, mientras la mayoría vivía en la miseria. Así, durante más de 3 siglos, la isla fue una colonia construida sobre el dolor, el sudor y la sangre de quienes no tenían voz. Pero esa voz empezaría a levantarse con más fuerza en el siglo XIX, cuando la idea de la libertad comenzara a recorrer la isla como un viento nuevo, fresco y peligroso para los intereses coloniales. Porque lo que vendría a continuación sería un grito que cambiaría el destino de Cuba para siempre: el clamor por la independencia. 4. Los primeros gritos de libertad, siglo XIX. Después de más de 3 siglos bajo dominio español, la isla de Cuba comenzaba a cambiar. No era un cambio visible de inmediato, pero algo se movía en el corazón de su pueblo. En los campos, en las ciudades, en los cafés de La Habana y en los cañaverales de Oriente, empezaban a escucharse ideas peligrosas para el poder colonial: libertad, igualdad, patria. Los criollos, esos cubanos nacidos en la isla pero descendientes de españoles, habían visto cómo en otras partes del continente las colonias lograban su independencia. En América del Sur, líderes como Simón Bolívar y José de San Martín ya estaban escribiendo las páginas de nuevas repúblicas. En México, Hidalgo y Morelos habían iniciado el mismo camino. ¿Y Cuba? ¿Cuándo? La chispa comenzó a prenderse en la mente de escritores, abogados, agricultores y jóvenes soñadores, pero entre todos ellos, uno sobresalió con fuerza propia: José Martí. Aunque su momento clave vendría más adelante, en este siglo XIX comenzó a formarse su pensamiento.
Martí no era solo un patriota, era poeta, periodista, filósofo y, sobre todo, una voz poderosa en defensa de la justicia. Desde joven, fue encarcelado por oponerse al dominio español. Su lucha no era solo contra el colonialismo, sino también contra el racismo, la pobreza y la falta de oportunidades. Martí entendía que la verdadera libertad no se alcanzaba solo con armas, sino también con ideas. Decía que ser culto es el único modo de ser libre. Pero los gritos de libertad no venían solo de la pluma. Muchos también los expresaban con armas, con machetes y fusiles, dispuestos a dar la vida por un futuro distinto. La tensión en la isla crecía a pasos agigantados. Los esclavos anhelaban romper sus cadenas. Los campesinos sufrían bajo impuestos injustos. Los intelectuales reclamaban un gobierno propio. La olla estaba por estallar. En este contexto surgieron los primeros movimientos conspirativos, como la Conspiración de la Escalera en 1844, un levantamiento reprimido con extrema violencia. Cientos de afrodescendientes fueron ejecutados o encarcelados. Pero la llama no se apagó, al contrario, se hizo más intensa. Y entonces, finalmente, en 1868, un grito retumbó desde los campos del oriente cubano: independencia o muerte. Era el comienzo de la Guerra de los 10 años, la primera gran lucha armada por la independencia. Pero ese momento lo veremos con más profundidad en el siguiente capítulo, porque los gritos ya no eran susurros. Se habían convertido en clamores de una nación que despertaba, una nación que había soportado demasiado y que ahora se preparaba para luchar por lo más sagrado que puede tener un pueblo: su libertad. Si has llegado hasta aquí, es porque esta historia te está tocando el alma. Por eso te pregunto, ¿ya te suscribiste al canal? Verifícalo ahora mismo. Y si este video está resonando contigo, compártelo, porque con ese simple acto estás ayudando a que esta historia llegue a más personas, a quienes quizás también les duele, también resisten, también buscan comprender. Gracias por ser parte de esta memoria compartida. 5. Las guerras de independencia, 1868-1898. La tensión en Cuba había llegado a su punto máximo. Durante siglos, el pueblo había soportado el peso de la esclavitud, la desigualdad y el control absoluto del poder español. Pero ya no más. En el amanecer del 10 de octubre de 1868, en un pequeño ingenio azucarero de la región de Bayamo, llamado la de Majagua, un hombre alzó la voz y con ella cambió el rumbo de la historia cubana. Ese hombre era Carlos Manuel de Céspedes, un hacendado ilustrado, culto y profundamente convencido de que la isla merecía ser libre. Aquel día, reunió a sus esclavos, los liberó y les propuso algo más grande que la libertad individual. Les propuso luchar juntos por la libertad de toda una nación. Ese grito, conocido como el Grito de Yara, fue el inicio de la Guerra de los 10 años. La guerra se extendió hasta 1878 y fue brutal. Miles de campesinos, esclavos liberados, criollos ilustrados y patriotas de todas las clases sociales tomaron las armas. Muchos no tenían más que un machete en la mano, pero llevaban coraje y esperanza en el corazón. Combatían en los montes, vivían en campamentos improvisados y eran constantemente perseguidos por las tropas españolas, mejor armadas y más numerosas. Durante esos 10 años de lucha, surgieron líderes militares como Máximo Gómez, un estratega dominicano que se convirtió en símbolo de la lucha cubana, y Antonio Maceo, el titán de bronce, un mulato de origen humilde que desafiaba no solo al ejército español, sino también los prejuicios de una sociedad profundamente racista. Aunque se lograron importantes avances y victorias simbólicas, la guerra terminó con la firma del Pacto del Zanjón en 1878.
sin que Cuba alcanzara la independencia. Para muchos fue una traición, pero Maceo, fiel a sus ideales, rechazó el acuerdo en lo que se conoció como la Protesta de Baraguá. Su gesto quedó como símbolo de dignidad y resistencia inquebrantable. Tras esta primera gran guerra, vendría un breve pero intenso nuevo intento, la llamada Guerra Chiquita, en 1879, que, aunque rápidamente sofocada, demostró que el deseo de libertad seguía ardiendo como brasa oculta bajo la ceniza. Pasarían años de reorganización, exilio y reflexión, pero entonces volvió la figura que ya se perfilaba como el alma de la nación, José Martí. Desde el exilio, Martí escribió, organizó y fundó el Partido Revolucionario Cubano. Su objetivo no era solo liberar a Cuba del dominio español, sino construir una patria justa, inclusiva, donde no hubiera ni amos ni esclavos, ni blancos ni negros, ni ricos opresores, ni pobres silenciados. Así, en 1895, estalló la Guerra de Independencia Definitiva, también conocida como la Guerra Necesaria. Martí, Gómez, Maceo y otros grandes patriotas lideraron el alzamiento. Pero apenas comenzada la lucha, el poeta de la patria, José Martí, murió en combate en Dos Ríos. Su cuerpo cayó, pero su espíritu se convirtió en bandera. Durante los siguientes 3 años, la guerra fue intensa, sangrienta, extendida por toda la isla. Los españoles, al mando del general Valeriano Weyler, aplicaron una política brutal de reconcentración, obligando a campesinos a abandonar sus tierras, destruyendo cultivos y dejando tras de sí hambre, enfermedades y muerte. Se estima que más de 300.000 cubanos civiles murieron por estas medidas. La situación en la isla se volvió insostenible. El mundo observaba. Y entonces, en 1898, ocurrió un hecho decisivo: el hundimiento del acorazado estadounidense USS Maine en el puerto de La Habana. Aunque nunca se aclaró del todo la causa, Estados Unidos lo usó como pretexto para declarar la guerra a España. Así comenzaba la llamada Guerra Hispano-Estadounidense. España, debilitada tras años de combate, fue derrotada en pocos meses. El Imperio Español colapsaba y en diciembre de 1898 firmaba el Tratado de París, poniendo fin a más de 400 años de dominio sobre Cuba. Pero aunque el enemigo colonial se marchaba, los cubanos pronto descubrirían que la libertad soñada aún estaba por alcanzarse. Porque si bien España salía por la puerta, Estados Unidos entraba por la ventana. 6. La intervención estadounidense y el fin del dominio español, 1898. La lucha independentista cubana había debilitado al Imperio Español hasta el límite. La isla ardía en guerra y el sufrimiento de la población era innegable. Pero fue un evento inesperado y muy conveniente para ciertos intereses, lo que precipitó el final del dominio español en Cuba: la explosión del acorazado USS Maine. El 15 de febrero de 1898, una enorme explosión sacudió el puerto de La Habana. El barco de guerra estadounidense Maine, que se encontraba allí para proteger los intereses de sus ciudadanos, voló por los aires. Murieron más de 260 marineros. Aunque la causa nunca fue esclarecida, algunos creen que fue un accidente interno, la prensa sensacionalista de EEUU responsabilizó de inmediato a España. Con el grito de «Recordad el Maine», el gobierno de Estados Unidos declaró la guerra a España en abril de ese mismo año. Así comenzaba la guerra hispano-estadounidense, un conflicto breve pero decisivo. En pocos meses, las tropas estadounidenses, junto con fuerzas cubanas, derrotaron al maltrecho ejército español. Los combates más importantes ocurrieron en Santiago de Cuba, donde los famosos Rough Riders, liderados por Theodore Roosevelt, cargaron contra las colinas de San Juan. Las fuerzas cubanas, que habían estado luchando durante décadas por la independencia,
jugaron un papel crucial, aunque rara vez se les dio el crédito que merecían en la historia oficial de Estados Unidos. En diciembre de 1898 se firmó el Tratado de París, mediante el cual España renunciaba a sus últimas colonias: Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam. Así terminaba el Imperio Español en América. Cuba quedaba oficialmente libre del yugo español, pero no completamente libre, porque si bien España abandonaba la isla, Estados Unidos no la entregó de inmediato a los cubanos. En lugar de eso, estableció un gobierno militar provisional, bajo el argumento de que era necesario organizar la transición. Pero esa transición duró 4 años y estuvo llena de decisiones impuestas desde Washington. Durante esa ocupación militar, 1849-1902, se reorganizó la administración, se construyeron caminos, se mejoró el sistema sanitario, pero también se sembraron las bases para que Cuba quedara atrapada en una nueva forma de dependencia. El ejército estadounidense controlaba todo, y los cubanos, que habían derramado su sangre por la independencia, apenas tenían voz. Finalmente, el 20 de mayo de 1902, se proclamó oficialmente la República de Cuba. La bandera cubana ondeó por primera vez como símbolo de una nación soberana. En las calles hubo celebraciones, lágrimas de alegría y promesas de futuro. El abogado Tomás Estrada Palma fue nombrado primer presidente, pero esa soberanía llegaba con condiciones. Una de ellas era la infame Enmienda Platt, impuesta por Estados Unidos como parte obligatoria de la nueva Constitución cubana. Esta cláusula le daba a UU el derecho de intervenir militarmente en Cuba cuando lo considerara necesario, y además le permitía establecer bases militares en territorio cubano, como la tristemente célebre base naval de Guantánamo, que aún existe hasta hoy. Es decir, Cuba era libre, pero con grilletes invisibles. La lucha de décadas contra España había terminado, sí, pero los desafíos no. El pueblo cubano, una vez más, se encontraba ante una nueva etapa, una república naciente, frágil, influenciada por poderes extranjeros con muchas esperanzas y también muchas heridas. Porque la verdadera independencia, la que se construye con justicia social, dignidad y soberanía plena, aún estaba por alcanzarse. 7. Una independencia incompleta, la Enmienda Platt, 1902. 20 de mayo de 1902. Las campanas repicaban en La Habana, la gente se abrazaba en las calles y ondeaba por fin, en lo más alto del morro, la bandera cubana. La isla que durante siglos había sido colonia de España y luego territorio ocupado por Estados Unidos, era ahora oficialmente una república independiente. Pero, ¿era verdaderamente libre? Tras la salida de las tropas españolas en 1898 y la ocupación militar estadounidense que duró hasta 1902, Cuba fue liberada con condiciones, y la más importante y polémica de todas fue la llamada Enmienda Platt. ¿Y qué era eso? La Enmienda Platt fue una imposición directa del Congreso de Estados Unidos en 1901. Para que Cuba pudiera ser reconocida como república, debía aceptar esta cláusula dentro de su nueva constitución. Y no era cualquier cláusula, limitaba seriamente la soberanía cubana. Entre otras cosas, la Enmienda Platt permitía que Estados Unidos interviniera militarmente en Cuba cada vez que considerara que el orden estaba amenazado, que Cuba no pudiera firmar tratados con otros países sin la aprobación de UU, que el gobierno cubano cediera terrenos para bases navales estadounidenses, siendo la más conocida la de Guantánamo, que hasta el día de hoy sigue bajo control de UU. En otras palabras, Cuba era libre en apariencia, pero tutelada en la práctica. Muchos cubanos sintieron que aquello era una traición a los ideales por los que habían muerto miles de patriotas. Después de tanta sangre derramada, ¿ahora debían someterse a una nueva forma de control extranjero?
Pero a pesar de la indignación, el gobierno provisional liderado por Tomás Estrada Palma aceptó las condiciones. Había una urgencia por consolidar la República y evitar nuevas ocupaciones. Se decía que era un mal necesario, aunque muchos lo consideraban simplemente un mal. Los primeros años de la República estuvieron marcados por una aparente estabilidad, pero también por desigualdades profundas, corrupción política y una creciente dependencia económica de los Estados Unidos. El azúcar seguía siendo el motor de la economía cubana, y muchas de las plantaciones, ingenios y ferrocarriles estaban ya en manos de empresas norteamericanas. Esto generó un sentimiento de frustración entre amplios sectores de la población. Sí, eran una república, pero no eran verdaderamente soberanos. Y ese malestar no tardaría en estallar. En 1906, apenas 4 años después de la proclamación de la República, una crisis política llevó a una nueva intervención militar estadounidense, que duró hasta 1909. Así, la enmienda Platt se aplicaba por primera vez, demostrando que la independencia cubana era, en efecto, una libertad condicionada. Durante estos años, también se hicieron evidentes las tensiones raciales y sociales. Muchos veteranos de la guerra, especialmente de origen afrodescendiente, se sentían olvidados. Habían luchado por la libertad, pero ahora seguían sin tierra, sin trabajo y sin derechos. Aún así, la nación cubana seguía creciendo. Nacía una nueva generación de pensadores, escritores y líderes sociales que no estaban dispuestos a conformarse. Poco a poco, la idea de una Cuba verdaderamente soberana, sin tutelajes ni ataduras extranjeras, comenzaba a recobrar fuerza. La enmienda Platt no sería eterna, pero su sombra marcaría toda una época de gobiernos débiles, dependencia económica y fragilidad institucional. Y así, el joven país seguía buscando su lugar, tambaleándose entre la ilusión republicana y la cruda realidad geopolítica. El siguiente capítulo nos llevará a explorar esas primeras décadas turbulentas, donde el sueño de la República se enfrentó a dictaduras, fraudes electorales y nuevas promesas de cambio. 8. Las décadas de inestabilidad y corrupción. 1902-1952. La bandera cubana ondeaba con orgullo, pero bajo ella se escondían profundas heridas. La República había nacido con restricciones, marcada por la enmienda Platt, y lo que siguió en las siguientes 5 décadas fue una especie de montaña rusa política. Golpes de Estado, fraudes electorales, intervenciones extranjeras y gobiernos corruptos que prometían mucho y cumplían poco. El primer presidente, Tomás Estrada Palma, fue reelegido en 1906, pero su segundo mandato se vio envuelto en denuncias de fraude y protestas. La situación se volvió tan tensa que Estados Unidos intervino militarmente por segunda vez, gobernando la isla con un nuevo mandato provisional hasta 1909. Era una Cuba supuestamente libre, pero aún manejada como un peón en el tablero de intereses extranjeros. Durante las décadas siguientes, se alternaron gobiernos civiles y militares que, aunque intentaban construir instituciones, no lograban consolidar una democracia sólida. La corrupción, el clientelismo político y la dependencia económica de Estados Unidos debilitaban el tejido social. Gran parte de la economía estaba controlada por empresas extranjeras. Los ingenios azucareros, las minas, los ferrocarriles, incluso la electricidad y el agua en las grandes ciudades. Mientras tanto, el campo cubano sufría. Los jornaleros vivían en la pobreza y miles de familias apenas sobrevivían entre zafras mal pagadas y temporadas de desempleo. La educación y la salud eran privilegios, no derechos. Y la política, en lugar de ser un camino para el bien común, se había convertido en una herramienta de enriquecimiento personal. En este escenario surgen figuras como Gerardo Machado, quien fue elegido presidente en 1925 con un discurso modernizador.
Al principio, impulsó obras públicas, carreteras y desarrollo urbano. Pero con el tiempo, se transformó en un dictador autoritario, reprimiendo a la oposición, censurando la prensa y prolongando su poder más allá de lo legal. La represión fue feroz, especialmente contra jóvenes universitarios y movimientos obreros. En 1933, una huelga general y una revuelta popular forzaron su caída y exilio. Lo que vino después fue aún más caótico. Golpes militares, gobiernos provisionales, juntas revolucionarias. En medio de ese torbellino aparece un joven sargento del ejército que pronto se convertiría en figura clave de la historia de Cuba: Fulgencio Batista. En 1933, Batista lideró el llamado Golpe de los Sargentos, que puso fin al gobierno provisional de Carlos Manuel de Céspedes, hijo del prócer. A partir de allí, Batista se convirtió en el hombre fuerte de Cuba, aunque por un tiempo gobernó tras bastidores, manipulando presidentes títeres. Finalmente, en 1940, se presentó como candidato y ganó las elecciones. Durante su mandato constitucional, 1940-1944, Batista sorprendió a muchos con una postura más moderada. Bajo su liderazgo se aprobó una nueva constitución progresista, una de las más avanzadas de América Latina en su época. Garantizaba derechos laborales, igualdad ante la ley y voto femenino. Fue un breve respiro, un momento de esperanza para muchos. Pero esa esperanza se diluyó rápidamente en los años posteriores. Tras dejar el poder, Batista se exilió, mientras Cuba volvía a caer en el ciclo de corrupción, desgobierno y violencia política. Los partidos se disputaban el poder como si fuera un botín, mientras la desigualdad se profundizaba. En 1952, con nuevas elecciones programadas, Batista regresó del exilio. Viendo que no tenía buenas probabilidades de ganar limpiamente, decidió no esperar los votos. El 10 de marzo de 1952 dio un nuevo golpe de Estado y se apoderó del poder por la fuerza, instaurando una dictadura militar. La Constitución de 1940 fue suspendida, se prohibieron los partidos, se censuró la prensa y se persiguió a los opositores. La esperanza de construir una república democrática se derrumbaba una vez más. Pero lo que Batista no imaginaba era que, entre la juventud silenciada y humillada, se estaba gestando una revolución que cambiaría la historia de Cuba para siempre. Si esta historia te está llegando, si sientes que no estás viendo un simple video, sino reviviendo algo profundo, haz una pausa, suscríbete al canal y regálanos un me gusta. Con ese pequeño gesto, estás ayudando a que más personas descubran este contenido. Personas que, como tú, valoran la memoria, la verdad y la fuerza de un pueblo que nunca se rindió. Tu apoyo no es solo para este canal, es para que la historia no se pierda. El 9, el golpe de Estado de Batista, 1952. En el corazón de La Habana, en la madrugada del 10 de marzo de 1952, la ciudad despertó con un estremecimiento. Tanques rodaban por las calles, soldados ocupaban edificios públicos y los periódicos no llegaron ese día. Sin disparar un solo tiro, Fulgencio Batista había tomado nuevamente el poder en Cuba. No por votos, no por voluntad popular, sino por la fuerza. Con este golpe de Estado, Batista puso fin a un proceso electoral que estaba en curso, donde su popularidad era mínima. Según las encuestas de la época, iba en tercer lugar, pero no estaba dispuesto a perder. Con el apoyo silencioso y en ocasiones explícito de sectores militares, empresariales y del gobierno de Estados Unidos, derribó el orden constitucional y asumió el mando absoluto del país. Lo primero que hizo fue suspender la Constitución de 1940, aquella que él mismo había impulsado años atrás. Luego, disolvió el Congreso,
restringió libertades civiles, censuró la prensa y comenzó una intensa campaña de represión contra toda forma de disidencia. Desde ese momento, Cuba se sumergía en una dictadura militar, maquillada con un lenguaje de orden y estabilidad. Pero el país era otro. Ya no era la Cuba rural y dispersa de comienzos de siglo. Era una nación con una población más urbana, más educada, más conectada. Una generación joven, inquieta, universitaria, no estaba dispuesta a callar ante el regreso de la tiranía. Las universidades, en especial la Universidad de La Habana, se convirtieron en focos de resistencia. Se organizaban protestas, se imprimían panfletos clandestinos y entre los pasillos de las facultades se pronunciaban nombres que con el tiempo se volverían célebres. Uno de ellos era el de un joven abogado que con apenas 25 años empezaba a perfilarse como líder natural de esa juventud inconforme, Fidel Castro Ruz. Fidel, que hasta entonces era parte del Partido Ortodoxo, un movimiento político fundado por el líder asesinado Eduardo Chivas, que denunciaba la corrupción, decidió que la vía electoral ya no era posible. Si Batista había cerrado el camino democrático, entonces la única opción que quedaba era la lucha revolucionaria. Mientras tanto, Batista fortalecía su régimen con mano de hierro. Apoyado por Estados Unidos, vendía la imagen de estabilidad y progreso. La Habana se llenó de rascacielos, casinos, hoteles de lujo y luces de neón. La capital se convirtió en un imán para millonarios, estrellas de Hollywood y mafiosos como Meyer Lansky y Lucky Luciano, quienes lavaban dinero a través de los casinos con la protección del régimen. Pero detrás de ese brillo artificial se escondía una verdad mucho más cruda. La miseria crecía en los barrios humildes. Los campesinos sufrían sin tierras ni escuelas. Los trabajadores vivían bajo salarios injustos y los opositores políticos eran perseguidos, torturados o desaparecidos. Batista gobernaba con violencia, pero también con miedo. Se rodeó de un aparato policial represivo que controlaba desde las redacciones de periódicos hasta los sindicatos. Pero no podía silenciar a todos, porque mientras el poder se embriagaba en La Habana, la semilla de la rebelión germinaba en el silencio de los jóvenes. El golpe de Estado de 1952 no solo fue una traición a la democracia, fue el detonante de una revolución que ya comenzaba a gestarse en secreto, en cuartos oscuros, en reuniones clandestinas, en las montañas y en el corazón de un pueblo cansado de ser silenciado. Y así, en ese clima de opresión y esperanza contenida, se acercaba un 26 de julio que marcaría para siempre el destino de Cuba. 10. La Revolución Cubana, 1953-1959. El país ardía en silencio. Las luces de los casinos brillaban en La Habana. Pero más allá de los salones de lujo, el pueblo vivía con hambre, con miedo, con rabia. La dictadura de Batista había cancelado el voto, la palabra y la esperanza, pero no podía apagarlo todo, porque en la sombra una revolución comenzaba a tomar forma. Era 1953. Un joven abogado, nacido en Virán, hijo de un veterano de la Guerra de Independencia y una campesina de origen humilde, decidió que ya no podía esperar. Su nombre, Fidel Alejandro Castro Ruz. Tenía solo 26 años cuando organizó, junto a un grupo de jóvenes decididos, el primer gran golpe contra la dictadura, el asalto al cuartel Moncada, en Santiago de Cuba. La madrugada del 26 de julio de 1953, unos 160 hombres y mujeres, muchos sin experiencia militar, atacaron simultáneamente los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Buscaban tomar las armas del ejército y encender la chispa de la insurrección popular. Pero la operación fue un fracaso militar. Muchos murieron, otros fueron torturados, y Fidel fue capturado junto a su hermano Raúl. Durante su juicio, Fidel no negó nada. En cambio, pronunció un discurso que marcaría para siempre su figura.
la historia me absolverá. Allí denunció la corrupción, la miseria del pueblo y la falta de libertad. El juicio fue transformado en tribuna política. Fue condenado a prisión, pero pronto fue liberado por una amnistía en 1955. Exiliado en México, no abandonó su causa. Fue en ese exilio donde se encontró con una figura clave, un joven médico argentino, idealista, apasionado y convencido de que América Latina necesitaba un cambio profundo. Su nombre, Ernesto Che Guevara. Juntos, junto a otros 80 revolucionarios, zarparon en el yate Granma rumbo a Cuba en diciembre de 1956. El desembarco fue caótico. Fueron emboscados, perseguidos, dispersados. Solo unos pocos sobrevivieron, pero bastaron. Se refugiaron en la Sierra Maestra al oriente de Cuba. Allí, entre montañas, lodo, hambre y vigilancia constante, fundaron el movimiento 26 de julio y comenzaron una guerra de guerrillas contra el ejército de Batista. Durante más de 2 años atacaban, se ocultaban, se reorganizaban. Eran pocos, pero sabían que contaban con algo más fuerte que cualquier arma: el apoyo del pueblo. A medida que avanzaban por los pueblos, sumaban campesinos, obreros, estudiantes y hasta exmilitares. Mientras tanto, en las ciudades se organizaba una resistencia paralela. Huelgas, sabotajes, protestas estudiantiles. El régimen respondía con brutalidad. Asesinatos, torturas, desapariciones. Pero cada acto de represión fortalecía la indignación. Batista perdía el control. Internacionalmente, su imagen se deterioraba. La corrupción era escandalosa. Estados Unidos, su principal aliado, comenzó a alejarse. La revolución ya no era solo un grupo armado, era una ola nacional que crecía sin freno. A finales de 1958, los guerrilleros tomaron Santa Clara en una operación decisiva liderada por el Che Guevara. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó del país, llevándose millones de dólares. La Habana amaneció libre, y el pueblo salió a las calles. Lloraban, cantaban, se abrazaban. Había llegado la revolución. Ese mismo día, Fidel Castro descendía lentamente de las montañas rumbo a La Habana. No entró con violencia, ni con armas en alto. Entró con un discurso, con una promesa: una Cuba nueva, sin analfabetismo, sin hambre, sin opresión. Una Cuba para todos. La revolución había triunfado, pero lo que venía después no sería fácil, porque hacer la revolución es una cosa. Gobernar después de ella es otra historia. 11. La Cuba de Fidel. Nacionalizaciones y socialismo, 1960-1965. La revolución cubana había triunfado. La dictadura de Batista era cosa del pasado. Las calles estaban llenas de banderas, abrazos, lágrimas y música. Pero en medio de esa euforia, Fidel Castro sabía que la verdadera revolución apenas comenzaba. Desde el primer momento, el nuevo gobierno se planteó una meta ambiciosa: destruir de raíz las injusticias sociales que habían asfixiado a Cuba durante siglos. Y para lograrlo, Fidel y sus compañeros revolucionarios sabían que no bastaba con cambiar a los hombres del poder. Había que cambiar el sistema. El proceso comenzó con medidas que tocaban el corazón de la desigualdad: la reforma agraria. En 1959, se expropió la tierra de grandes latifundistas y compañías extranjeras, especialmente estadounidenses, para repartirla entre los campesinos. Se rompió así con un modelo colonial que venía desde los tiempos de la caña y la esclavitud. Por primera vez, miles de familias humildes tenían un pedazo de tierra propio. Pero también, por primera vez, el gobierno de Cuba se enfrentaba directamente con los intereses de Estados Unidos. Y ese sería solo el comienzo. Pronto se inició una ola de nacionalizaciones. Bancos,
industrias, centrales azucareros, empresas eléctricas, ferrocarriles, hoteles y hasta los periódicos. Muchas de esas compañías eran norteamericanas y la respuesta de Washington fue inmediata: sanciones económicas, cancelación de compras de azúcar y presión internacional. En este contexto, Fidel comenzó a definirse ideológicamente. Aunque al principio evitaba usar etiquetas, en 1961, ante miles de personas en la Plaza de la Revolución, lo dijo sin rodeos: «Yo soy marxista-leninista y lo seré hasta el último día de mi vida». Cuba entraba oficialmente en la órbita socialista y con ello buscó un nuevo aliado estratégico: la Unión Soviética. Moscú ofrecía petróleo, maquinaria, créditos y, sobre todo, respaldo político. Mientras más se cerraban las puertas en Occidente, más se abrían en el este. Dentro de la isla se lanzaron campañas masivas de transformación social. La más famosa fue la campaña de alfabetización de 1961, en la que miles de jóvenes, armados no con fusiles, sino con lápices y cuadernos, recorrieron campos y montañas para enseñar a leer y escribir. En menos de un año, Cuba redujo el analfabetismo de forma histórica y el país se convirtió en ejemplo internacional. También se ampliaron el acceso gratuito a la salud y la educación, pilares del nuevo modelo revolucionario. Se construyeron hospitales, escuelas rurales, centros culturales. Por primera vez, muchos niños del campo tenían un pupitre y un maestro. Pero no todo era entusiasmo. El nuevo sistema implicó también control político total. Se disolvieron partidos, se limitó la libertad de prensa, se persiguió a opositores y se instauró un modelo de partido único. La revolución no admitía contradicción interna. Para muchos, era una época de justicia social. Para otros, una era de silencios forzados. Mientras tanto, en Miami, decenas de miles de cubanos comenzaron a exiliarse, en especial los sectores medios y empresarios afectados por las nacionalizaciones. Nacía así el exilio cubano, dividido entre el dolor de la distancia y la rabia política. Y en medio de esta tensión creciente entre Cuba y Estados Unidos, el mundo observaba: ¿sería Cuba el nuevo modelo revolucionario para América Latina? ¿O sería un satélite soviético en el corazón del continente americano? Las respuestas comenzarían a llegar pronto, porque la revolución, con sus luces y sus sombras, se estaba convirtiendo en un asunto global. 12. La crisis de los misiles. 1962. Era octubre de 1962. El mundo se despertó con el corazón acelerado y las manos temblorosas. Durante 13 días, el planeta entero estuvo al borde de una guerra nuclear, y en el centro de esa tensión global estaba una pequeña isla del Caribe, Cuba. Después del triunfo de la revolución y del giro ideológico hacia el socialismo, las relaciones entre Estados Unidos y Cuba se habían vuelto completamente hostiles. Washington había intentado derrocar a Fidel Castro en 1961 con la invasión de Bahía de Cochinos, un fracaso rotundo que fortaleció aún más al gobierno cubano y empujó a Fidel a buscar mayor protección en la Unión Soviética. Y fue en ese contexto, como parte de una jugada geopolítica arriesgada, que el líder soviético Nikita Jrushchov y Fidel Castro acordaron instalar misiles nucleares en territorio cubano. El objetivo era claro: disuadir a Estados Unidos de una nueva invasión y al mismo tiempo equilibrar el poder nuclear, ya que EU tenía misiles apuntando hacia la URSS desde Turquía e Italia. Pero el 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 estadounidense tomó fotografías aéreas que lo cambiaron todo. Imágenes claras de bases de misiles soviéticos en construcción en suelo cubano. Cuando el presidente John F. Kennedy vio esas fotos, el tiempo comenzó a correr. Comenzaron entonces los 13 días más tensos del siglo XX. Estados Unidos impuso un bloqueo naval a Cuba,
al que llamaron cuarentena, para evitar la llegada de más misiles soviéticos. El mundo contenía la respiración. Las flotas de ambos países estaban frente a frente en el Mar Caribe, y un error de cálculo, un malentendido, un disparo equivocado, podía desatar el apocalipsis nuclear. Mientras tanto, dentro de Cuba, la situación era tensa. Fidel movilizó al pueblo, se prepararon trincheras, se repartieron armas y se declaró el estado de alerta máxima. La consigna era clara: si había que morir, se moriría de pie. Durante esos días, Fidel escribió una carta histórica a Jrushchov, donde sugería que, si Estados Unidos invadía Cuba, la URSS debía responder con todo su poder nuclear. Fue una muestra del compromiso total de Cuba con su posición revolucionaria, pero también una clara señal del peligro extremo que se vivía. Finalmente, el 27 de octubre, en medio de una diplomacia intensa y secreta, se alcanzó un acuerdo entre Kennedy y Jrushchov. La URSS retiraría los misiles de Cuba a cambio de una promesa pública de de no invadir la isla, y una retirada secreta de los misiles estadounidenses en Turquía. El mundo respiró, pero el desenlace no fue igual para todos. La URSS y salieron como actores centrales del drama, pero Cuba quedó fuera de la mesa de negociaciones. Fidel Castro, que había sido el anfitrión involuntario de la mayor crisis de la Guerra Fría, no fue consultado ni informado hasta después del acuerdo. Para muchos en el gobierno cubano fue una traición diplomática. Para otros, una victoria táctica. Lo cierto es que desde ese momento la alianza entre Cuba y la Unión Soviética se estrechó aún más. La isla se convirtió en símbolo de desafío antiimperialista y a la vez en una nación cada vez más dependiente del bloque socialista. A nivel internacional, Cuba pasó a ser vista como un actor clave, una chispa capaz de encender guerras o de encarnar la dignidad de los pequeños frente a los gigantes. Y aunque la guerra nuclear fue evitada, la Guerra Fría se sintió más fría y más peligrosa que nunca. En Cuba, la revolución salía fortalecida, pero también más aislada, más vigilada y más determinada a resistir, cueste lo que cueste. Si esta historia te está tocando el corazón, no la guardes solo para ti. Compártela, haz que otros también sientan, recuerden y comprendan. Dale me gusta si valoras el esfuerzo por contar la verdad con respeto y profundidad. Y por favor, no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita, porque así no solo apoyas este trabajo, estás ayudando a que la historia llegue más lejos, a más personas, a más corazones. Gracias por ser parte de esto. 13. Décadas de resistencia, cultura y bloqueo, 1970-1990. Después de sobrevivir a la crisis de los misiles, Cuba entró en un nuevo periodo: resistir, construir y proyectarse al mundo. La revolución había pasado la prueba más peligrosa, y aunque quedó fuera de las negociaciones entre las potencias, Fidel Castro y su gobierno salieron más decididos que nunca a consolidar el modelo socialista. Los años 70 y 80 fueron décadas de contrastes, épocas de grandes avances sociales, pero también de tensiones políticas, vigilancia ideológica y profundas limitaciones económicas. Y todo bajo una constante: el bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, que desde 1962 buscaba asfixiar la economía cubana. A pesar del aislamiento occidental, Cuba encontró sus salvavidas en el bloque soviético. Durante esos años, la isla recibió ayuda masiva de la URSS: petróleo subsidiado, alimentos, medicamentos, tecnologías, inversiones. A cambio, Cuba exportaba azúcar, cítricos, níquel y, algo más importante aún, lealtad política. El modelo cubano se alzó como el ejemplo de socialismo latinoamericano. Con ese respaldo, el gobierno impulsó ambiciosos programas sociales que cambiaron la vida de millones.
Se multiplicaron las escuelas, se extendió la salud pública gratuita, se formaron miles de médicos, ingenieros, maestros y artistas. El índice de alfabetización llegó a niveles de primer mundo y Cuba se convirtió en referencia en temas de salud preventiva y educación universal. La cultura también vivió un auge. Se fundaron instituciones como el ICAIC, cine, la Casa de las Américas, las escuelas de arte, el Ballet Nacional de Cuba, orquestas, teatros, revistas literarias. Nombres como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Alicia Alonso y Leo Brouwer proyectaron el alma cubana por todo el mundo. El arte no solo era bello, era también herramienta política, espejo del pueblo, altavoz de la revolución. Pero no todo era luz. El precio de ese modelo fue alto. La economía se volvió altamente dependiente de la ayuda soviética y la productividad interna era baja. Además, el control del Estado se intensificó. No había prensa libre, la disidencia era vigilada o castigada y la diversidad ideológica se reprimía. Las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, y los comités de defensa de la revolución, CDR, marcaron una época de vigilancia ciudadana y alineación obligatoria con los valores del régimen. Durante estos años, Cuba también se proyectó internacionalmente como una potencia solidaria. Miles de médicos, maestros y soldados cubanos fueron enviados a países del tercer mundo, especialmente en África. Uno de los episodios más recordados fue la intervención militar en Angola, donde tropas cubanas ayudaron al gobierno marxista a resistir invasiones y conflictos en plena Guerra Fría. Fidel decía que la solidaridad internacionalista era un deber moral de los pueblos libres. Pero mientras en el interior la revolución mantenía sus logros sociales, el bloqueo económico estadounidense no daba tregua. Cada año, Washington reforzaba las sanciones, prohibición de comercio, restricciones financieras, presiones diplomáticas a otros países. Cuba, aislada del mundo capitalista, resistía con creatividad, pero también con carencias. A pesar de todo, el pueblo cubano aprendió a vivir en medio de la escasez sin perder la dignidad. Se inventaban soluciones, se reparaban piezas, se compartía lo poco. El cubano desarrolló lo que llaman el invento, el resolver, la lucha diaria. En cada hogar, en cada barrio, la resistencia no era solo política, era cotidiana. Y así transcurrieron 2 décadas de lucha silenciosa, donde la revolución consolidó su identidad entre victorias y contradicciones. Cuba seguía en pie, altiva, culta, resistente, pero profundamente atada al destino de la Unión Soviética. Y fue precisamente ese vínculo el que definiría el próximo capítulo. Porque cuando el muro de Berlín cayó y la URSS se desmoronó, Cuba se quedó sola, enfrentando su mayor crisis desde 1959. Y ese momento dramático lo veremos en el siguiente episodio. 14. El período especial, sobreviviendo sin la URSS, 1991-2000, 1989. El muro de Berlín se desploma, 1991. La Unión Soviética se disuelve y con ella se rompe el cordón umbilical que mantenía a Cuba respirando. Durante décadas Moscú había sido el principal sostén económico, político y comercial de la Revolución cubana. Ahora, de un día para otro, Cuba se queda sola. Lo que vino después fue uno de los capítulos más duros y más admirables de su historia, el llamado período especial en tiempos de paz. El término suena burocrático, casi inofensivo, pero detrás de esas palabras se escondía una crisis de supervivencia total. El impacto fue inmediato y brutal. El 80% del comercio exterior desapareció. Se detuvieron las importaciones de petróleo, lo que paralizó fábricas, transporte, maquinaria agrícola. La producción de alimentos cayó en picada y con ella la disponibilidad de productos básicos. La electricidad se volvió un lujo.
Apagones de hasta 12 horas diarias eran parte de la rutina. El transporte colapsó. La gente caminaba kilómetros o viajaba en camellos, unos autobuses improvisados con remolques gigantes. Los platos se vaciaron, la carne desapareció, el jabón escaseaba, la leche se reservaba solo para los niños. La gente perdió peso, pero no por estética, por necesidad. Fue una etapa de austeridad extrema, de apagones, bicicletas chinas y ollas vacías. Y sin embargo, el país no colapsó. ¿Cómo sobrevivió Cuba? Con una mezcla de creatividad, resistencia social y decisiones políticas de emergencia. El gobierno implementó cambios que, hasta entonces, habrían sido impensables en un modelo socialista ortodoxo. Se autorizó el uso del dólar estadounidense. Se permitió el trabajo por cuenta propia, naciendo así los primeros cuentapropistas, vendedores de comida, artesanos, taxistas, pequeños negocios familiares. Se abrió el turismo internacional como prioridad económica, especialmente en las zonas de playa como Varadero y Los Cayos. Se crearon zonas exclusivas para extranjeros, con tiendas y hoteles donde los cubanos, en su propio país, no podían entrar sin autorización. Esto provocó tensiones sociales. Se creó una brecha entre quienes tenían acceso a divisas y quienes no. Muchos trabajadores estatales, como médicos o profesores, ganaban menos que un camarero en un hotel. Aumentó la desigualdad. Aparecieron el mercado negro, la prostitución de supervivencia, el desencanto, el desespero llevó a muchos a intentar escapar. En 1994, miles de cubanos se lanzaron al mar en balsas hechas con neumáticos, maderas o refrigeradores flotantes. Era la crisis de los balseros. Muchos murieron en el mar, otros fueron rescatados y llevados a campamentos en Guantánamo. La imagen de familias enteras flotando hacia lo desconocido estremeció al mundo. Ante esto, el gobierno estadounidense endureció aún más el bloqueo, mientras el pueblo cubano resistía día tras día, con lo poco que tenía y la mucha dignidad que le quedaba. Pero incluso en la oscuridad hubo luz. Durante este periodo, la ciencia, la cultura y la medicina se mantuvieron en pie. Se desarrollaron vacunas, tratamientos, se sostuvo el sistema educativo y se exportaron médicos a otros países. La solidaridad interna, el apoyo entre vecinos, el resolver, se convirtieron en el verdadero escudo del pueblo. La revolución sobrevivió al colapso de su mayor aliado y lo hizo a su manera, cerrando filas, improvisando, renunciando, adaptándose. Y así terminó el siglo XX, con un país golpeado, pero no vencido, con heridas visibles, pero también con una historia de resistencia que el mundo no podía ignorar. Porque Cuba, una vez más, había demostrado que podía estar sola, pero jamás de rodillas. 15. Transición, esperanza y desafíos actuales. 2000 presente. Cuando comenzó el siglo XXI, Cuba aún se estaba recuperando de las heridas profundas del periodo especial. El país había sobrevivido, sí, pero estaba agotado. La economía seguía debilitada, la población envejecía y el desencanto empezaba a notarse, especialmente entre los jóvenes que no recordaban la épica de la revolución, pero sí vivían sus consecuencias. En medio de ese panorama, Fidel Castro seguía al frente del país, aunque ya con una salud frágil. Su figura era todavía central, un líder carismático, admirado por muchos y criticado por otros tantos, pero sin duda una voz con peso en los asuntos globales. En esos años, Cuba fortaleció alianzas con gobiernos de izquierda en América Latina, como Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y revivió una red de solidaridad internacional. Sin embargo, en 2006 ocurrió lo impensable. Fidel se apartó del poder por razones de salud. Por primera vez desde 1959, el liderazgo pasaba a otras manos. Su hermano, Raúl Castro, hasta entonces figura más discreta, asumió la presidencia.
Comenzaba una transición histórica, lenta, controlada, pero real. Raúl impulsó reformas económicas discretas pero significativas. Permitió la compraventa de viviendas y automóviles. Amplió el trabajo por cuenta propia, legalizando decenas de oficios. Se autorizó el acceso controlado a Internet, hasta entonces muy limitado. Se reorganizó el modelo estatal, con recortes en el empleo público y mayor apertura al emprendimiento. El discurso cambió. La palabra socialismo seguía presente, pero ya no con la rigidez de otros tiempos. Se hablaba de actualizar el modelo, de hacerlo sostenible. No era un abandono ideológico, pero sí un intento de adaptarse a una realidad económica cambiante. Y en 2014 ocurrió otro momento inesperado. Cuba y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Después de más de medio siglo de tensiones, se abrían embajadas, se facilitaban los viajes, se estrechaban las manos. Las imágenes de Barack Obama en La Habana en 2016, caminando por las calles de la ciudad vieja, dieron la vuelta al mundo. Muchos creyeron que comenzaba una nueva era, pero la esperanza duró poco. Con la llegada de Donald Trump al poder en EU, el deshielo se congeló. Volvieron las sanciones, las restricciones a los vuelos, el cierre de embajadas. Cuba, otra vez, quedaba atrapada en el vaivén político de su poderoso vecino. Mientras tanto, dentro de la isla, el pueblo seguía enfrentando retos enormes: salarios insuficientes, escasez de alimentos, medicinas y productos básicos. Migración creciente, especialmente de jóvenes que buscan nuevas oportunidades fuera del país. En 2018, Raúl Castro dejó la presidencia, marcando un hito. Por primera vez, un gobernante cubano no llevaba el apellido Castro. El elegido fue Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de voz pausada, formado dentro del Partido Comunista, pero representante de una generación posterior a la revolución. Su mandato no ha sido fácil. Enfrenta una economía golpeada, una pandemia que agravó las carencias y protestas sociales como las del 11 de julio de 2021, donde miles de cubanos salieron a las calles en diferentes ciudades a exigir mejoras, libertad y dignidad. Fue una sacudida para el sistema, que respondió con represión, arrestos y una narrativa de guerra mediática. Y sin embargo, Cuba sigue, con sus contradicciones, con sus logros innegables en salud, cultura y educación, con su pueblo que resiste, crea, debate, canta, inventa y sueña. Hoy, Cuba vive una nueva encrucijada. ¿Puede modernizar su economía sin traicionar sus ideales? ¿Puede abrirse al mundo sin perder su soberanía? ¿Puede reconciliarse consigo misma escuchando todas las voces? La historia aún está escribiéndose, y su tinta está hecha de memoria, lucha, dolor y esperanza. Porque si algo ha demostrado el pueblo cubano en más de 5 siglos de historia, es que puede perder todo menos su dignidad. La historia de Cuba no es solo la de una isla, es la historia de todo aquel que ha tenido que resistir cuando el mundo le dio la espalda. Es la historia del que ha perdido, del que ha callado, del que ha soñado con libertad mirando al horizonte. Es la historia de heridas profundas, pero también de una fuerza que nunca se rinde. Cuba nos enseña que, aunque nos quiten mucho, nadie puede quitarnos la dignidad, que la verdadera revolución comienza en el corazón y que el cambio, el verdadero cambio, empieza cuando un pueblo decide recordar, entender y reconstruir su propio camino. Gracias por llegar hasta aquí, porque al conocer la historia de Cuba, también estás conociendo un poco más de ti mismo. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? Escríbelo en los comentarios, porque tu voz también importa. Con solo dejar tu opinión, estás ayudando a que este video llegue a más personas.
a que esta historia no se pierda y a que muchos más puedan reflexionar junto a nosotros. Y si aún no lo hiciste, dale like, suscríbete y activa la campanita. Tu apoyo es el motor que mantiene viva esta memoria.